Bueno, la idea del trabajo es volver a una tradicional literatura macroeconómica de la Argentina que desde décadas atrás ha venido interesada en la manera en la cual la restricción externa interactúa con la economía doméstica y en particular con ciertos efectos que son bastante típicos de la economía argentina y que difieren con lo que suele ocurrir en otras, en particular el efecto de las devaluaciones que están acompañadas por recesiones. El trabajo no tiene un propósito práctico inmediato, es más bien una reflexión sobre los mecanismos económicos que operan para producir ciertos efectos. Se trabaja sobre un modelo muy estilizado, un modelo de una economía semi-industrializada de características convencionales para lo que eran las hipótesis de la literatura esta sobre la cual nos basamos, y tiene a la estructura económica está asociada, como también es tradicional, una especificación de grupos sociales vinculados a esa estructura productiva, donde la hipótesis de que las demandas de los distintos grupos tienen características distintas, puede ser por su nivel de ingreso, puede ser por otras razones, hace que los efectos redistributivos sean potencialmente muy importantes. El trabajo explora, como decía, esos mecanismos de determinación del producto asociado con la distribución de ingresos, y lo que se encuentra es que, dada la estructura económica, no existe un efecto mecánico o inmediato de la devaluación contractiva, sino que hay que hacer hipótesis adicionales. Por ejemplo, respecto de el impacto que tiene la devaluación en la reducción de la demanda interna a través de efectos monetarios. De todas maneras, haciendo esas hipótesis, se reproduce la característica que es tradicional en la literatura macroeconómica argentina y en la evidencia argentina sobre, por un lado, los cambios distributivos asociados con las variaciones del tipo de cambio y con la coincidencia de recesiones con aumentos sustanciales del tipo de cambio. En la discusión surgió una temática asociada, que también es muy interesante, tiene que ver con una de las hipótesis que suelen ser usadas en la literatura y que nosotros seguimos manteniendo acá, que es la proporcionalidad entre el tipo de cambio y los precios al consumidor de los bienes basados en productos transables. Lo cual, de nuevo, es un supuesto tradicional, pero en la experiencia de otras economías en particular no es una cosa directa, porque en el precio al consumidor de un bien de, digamos, base natural transable, digamos de esta manera, hay un conjunto de costos no transables que podrían potencialmente, y se observa que en muchos casos lo hacen, disociar el precio interno al consumidor del bien con el precio del bien de origen transable, que sería proporcional al tipo de cambio. O sea, y eso remite al problema del traslado, el coeficiente de traslado entre el tipo de cambio y los precios. Se conversó bastante, y creo que fue una conversación, digamos, donde se hicieron argumentos en varias direcciones, pero un tema que surgió fue la posibilidad de que, como se observa, el traslado, la intensidad del traslado del tipo de cambio a los precios y eventualmente de las tarifas de servicios públicos también, dependan
significativamente de la experiencia inflacionaria de la economía, y en particular que economías de inflación más acendrada o más intensa se caractericen por tener coeficientes de traslado más fuertes, lo cual a su vez estaría asociado con mayores efectos sobre el salario real, porque en la medida que el traslado del tipo de cambio de los precios es limitado, también es limitado el efecto sobre el salario real, si bien el tipo de cambio real aumenta. Uno de los temas que surgió y que quedó más que nada como reflexión para hacia adelante es el del potencial de que hayan efectos de coordinación que hacen que en ciertas economías de tradición o de comportamiento más inflacionario, las variaciones del tipo de cambio y eventualmente de los precios públicos sirvan como coordinadores de aumento de precios de una manera que no sería el caso en otras economías.